¿Qué es nacionalismo cristiano? Estás en una conversación y alguien lanza el término nacionalismo cristiano. Quizás afirman ser nacionalistas cristianos, o tal vez acusan a otra persona de serlo. ¿Qué dirías tú en ese caso? Hoy examinamos un informe revelador sobre un movimiento que gana influencia en el panorama político y religioso de Estados Unidos, el nacionalismo cristiano. Pero lo que hallamos repetidamente es que es más preciso hablar de nacionalismo cristiano, ya que al considerar el nacionalismo cristiano y el anhelo de ver a Estados Unidos como una nación cristiana, las diferencias entre evangélicos y otros grupos religiosos se desvanecen. En las dunas de Idaho se libra una batalla sin balas por el rumbo de un pueblo. Considero que lo que acontece en Moscú es un microcosmos de lo que está ocurriendo en toda la nación y que comenzó aquí tal vez unos 10 o 15 años antes de lo que se observa en el resto del país. ¿Y eso es? La división radical. La nación no ha estado tan dividida y enardecida desde 1859. La próxima vez que escuches el término nacionalismo cristiano, recuerda 3 cosas. Primero, el término nacionalismo cristiano debe ser definido. Especialmente, el nacionalismo cristiano se ha vuelto un término de abuso que la izquierda política dirige a cristianos que creen que fe y moralidad son relevantes en la política. Así viven estas dos entidades lado a lado en Moscú, literalmente. Justo detrás de mí se encuentran las oficinas de la Christ Church y al lado mismo está la sede principal del Partido Demócrata local. Desde este antiguo cine de arte, Wilson lidera su campaña para cristianizar Moscú. Luego, un canto de salmos en pandemia, protestando el mandato local de mascarilla, retuiteado por el presidente Trump. Y el mundo entero, un mundo cristiano, ha edificado una red internacional de más de 150 iglesias. El mes pasado abrió una nueva a 3 cuadras del Capitolio. Quisiera que la nación fuera cristiana y el mundo también. Las polémicas ideas de Wilson como nacionalista cristiano ganan poder en la nación con la apertura de su nueva iglesia y feligreses de alto perfil como Pete Hegseth, secretario de Defensa. ¿Plantar una iglesia en D.C. es parte de su misión para intentar convertir esto en una nación cristiana? Sí, toda sociedad es teocrática. La única pregunta es, ¿quién es el teo? En una democracia laica sería el pueblo. En una república cristiana sería Cristo. El video que vieron antes presentó al pastor Doug Wilson, nacionalista cristiano autoproclamado, que afirma abiertamente su meta de hacer de Estados Unidos una nación y del mundo entero un mundo cristiano. Así, su red de más de 150 iglesias cuenta con una nueva congregación cerca del Capitolio, atrayendo a figuras como el secretario de Defensa, Pete Hegseth. La visión de Wilson no es solo creencia personal, sino ambición política que alinea con esfuerzos gubernamentales para infundir una cosmovisión cristiana conservadora en la política pública. Bueno, las críticas al nacionalismo cristiano en general dentro de la cristiandad han sido abundantes, han proliferado. Yo tengo una crítica moderada. Hemos estado hablando de cosas muy intensas. Un temor es que la iglesia se convierta. Ya sabes, si el gobierno la controla, el gobierno arruina todo lo que toca. Y diría que hay peligro de que la iglesia, si el gobierno y ella son lo mismo, o si hay una iglesia establecida, se vuelva como el departamento de vehículos motorizados. Sí, claro. ¿Quién quiere ir a un servicio administrado por el DMV? Yo no. Gracias. Es una excelente pregunta. Hay una distinción con la teocracia, que es el caso de toda sociedad. ¿Cuál es el dios del sistema? Mamón ahora. Ok, Mamón o Alá. Sí. En algunas sociedades, Alá es el dios del sistema. En la nuestra, Mamón. Antes era el padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, muchos evangélicos sí creen que Estados Unidos debería ser una nación cristiana, pero un 20% rechaza o se resiste a esa ideología.
Así que, en este sentido, lo que realmente vemos en todas las tradiciones religiosas es este deseo de que el cristianismo tenga privilegios sobre otros grupos religiosos y de asegurarse de que tenga acceso al poder dentro del gobierno y en todos los niveles. Lo que anhelamos es la visión de los fundadores y lo que por más de 2 siglos nos hizo la nación más grande del mundo, una república constitucional representativa, una república de principios basada en la ley natural, la conciencia moral escrita en el corazón de todas las personas, pero que también se encuentra escrita en los 10 mandamientos en Éxodo 20. ¿Puedes hablar del lado oscuro del nacionalismo cristiano para la gente que quizás no conoce las nefastas ramificaciones de este tipo de ideología? Trata de decir cómo vivir. Solo superada por el Israel del rey Salomón, nuestra nación merece la pena defender, amar y cuidar. Me apropio del término nacionalista cristiano. La izquierda política puede usarlo porque soy cristiano y amo Estados Unidos. Y, malas noticias. Progresistas, millones más aman Estados Unidos y seremos guardianes de esta bendita nación. Teocracia no es una palabra que se escuche a menudo en la política estadounidense estos días. Pero considerando la retórica religiosa de algunos candidatos republicanos este año, ya no se siente tan inverosímil o exagerado como solía serlo. Francamente, se siente posible. Hay candidatos que apoyan que, sin importar lo que dice la primera enmienda sobre el libre ejercicio o establecimiento de la religión, el muro entre la Iglesia y el Estado debe desaparecer. Y no solo eso, argumentan que el muro nunca debió existir. De hecho, aquí está Lauren Boebert, congresista de primer año de Colorado. Ella habló este verano con feligreses. Esto fue lo que dijo. Se supone que la Iglesia debe dirigir al gobierno. No se supone que el gobierno dirija a la Iglesia. Así no lo concibieron nuestros padres fundadores, y me cansa esa separación de Iglesia y Estado. No está sola. El candidato republicano a gobernador de Pensilvania, quinto estado más poblado, dijo esto a sus partidarios. Basta de este mito de separación iglesia-estado. Así es. Y aquí, esa es la misma postura que Michael Peroutka, el candidato republicano a fiscal general de Maryland. Es una postura que ha mantenido desde al menos 2014, cuando denominó a la separación de la Iglesia y el Estado, y cito, la gran mentira, y añadió, no puede haber separación de Dios del gobierno porque Él, con mayúscula, lo creó. Eso habría sido una novedad para los fundadores, en especial para Thomas Jefferson, quien fue el primero en usar la frase, la metáfora del muro de separación, para describir las protecciones de libertad religiosa de la primera enmienda. Otros republicanos abrazan el nacionalismo cristiano. Debemos ser el partido del nacionalismo y, como cristiano, orgullosamente nacionalistas cristianos. En años recientes, ha ganado gran notoriedad en línea, con más de 2 millones de seguidores en Facebook debido a sus polémicas ideas políticas. The Associated Press dijo que Joe Biden es presidente. Es de los muchos pastores fundamentalistas con gran número de seguidores en redes por predicar política desde el púlpito. Pero no hay que hablar de política y religión. ¿Quién lo dice? ¿Satanás? La izquierda de Estados Unidos siempre necesita un hombre del saco. Si no es MAGA, demonizan a los nacionalistas cristianos. Entonces, ¿qué es un nacionalista cristiano? Somos un centro de estudios con inclinación política. Tenemos metas a 1, 5, 25 o 50 años. El nacionalismo cristiano y su deseo encajan en esa categoría. Botes dice que es para preservar la herencia judeocristiana con políticas públicas acertadas. Creo que Estados Unidos ha sido, debería ser y espero que algún día sea una nación cristiana que ofrezca libertad religiosa para todos. El término nacionalismo cristiano es habitual en medios y política. Este año electoral se oirá mucho. Según la fuente, los intentos de definir el término lo presentan como más siniestro que antes. El analista político de CBN, David Brody, nos trae la historia.
Desde que Donald Trump inició su carrera política bajando por la escalera de la Torre Trump hace casi 9 años, el candidato presidencial habló directamente a los evangélicos y muchos respondieron de igual modo. En 2024, poco ha cambiado. Debemos restaurar nuestra religión, restaurar el cristianismo en el país. Esta profana unión de religión y política es la narrativa del nacionalismo cristiano estadounidense. Es una frase que seguro han visto y oído mucho. Es una ideología que cree que Estados Unidos siempre estuvo destinado a ser una nación cristiana, que ha caído en un horrible secularismo liberal y que necesita ser recuperada por los cristianos y rededicada como nación para Dios. Y estas no son creencias marginales. Según el Pew Research Center, el 60% de los americanos cree que la nación fue concebida cristiana, el 45% que así debería ser hoy, y de ese 45%, más de la mitad considera que la Biblia debe influir en las leyes de Estados Unidos y prevalecer sobre la voluntad popular. El nacionalismo cristiano es el marco que impulsa estas ideas. Se le considera clave en la victoria de Donald Trump en 2016. Fue citado entre los factores del 6 de enero y sin duda influirá mucho en las elecciones de 2024. Tenemos republicanos prominentes que se autoidentifican como nacionalistas cristianos. Lauren Boebert aboga por disolver la separación entre iglesia y Estado. Nuestros padres fundadores no lo concibieron así. Estoy harta de esta separación iglesia-estado que no está en la Constitución. Estaba en una carta inmunda y no significa lo que dicen. En verano, la iglesia celebra el Domingo de la Libertad, un servicio patriótico que une piedad y política. Imagina Pascua y el 4 de julio fusionados. Feligreses de rojo, blanco y azul, ondeando banderas, ovacionando fuegos artificiales y adorando al himno de batalla de la República, como cualquier canto. En 2020, el servicio anual culminó con el pastor Robert Jeffress predicando un sermón titulado América es una nación cristiana, oponiéndose a que los padres fundadores concibieran un país secular sin influencia religiosa y con iglesia y Estado separados. Hablemos de los 2 multimillonarios que creo controlan el gobierno estatal de Texas. Y no sé si tú o tus oyentes los conocen, son 2 multimillonarios de Texas Occidental. Se llaman Tim Dunn y Farris Wilks. Hicieron fortuna en petróleo y gas, pero también son pastores del nacionalismo cristiano. Un pastor multimillonario, pensarías que es un oxímoron, pero los domingos, estos 2 multimillonarios predican en iglesias ultraconservadoras y tienen puntos de vista muy extremos. Creen que solo los cristianos deben ocupar cargos electos. Vaya. Puedes comprobarlo, no te fíes de lo que digo. Investiga, pero le dijeron al expresidente de la Cámara de Texas, Joe Strauss, de San Antonio, que no tenía derecho a ser presidente por ser judío. Y eso que es republicano. Ellos son dominionistas y nacionalistas cristianos. Ese es el mundo que tienen, pero básicamente. Cada senador republicano en Texas ha aceptado su dinero. La mayoría de los republicanos en la Cámara Baja han recibido su dinero, y para algunos legisladores, gran parte de sus contribuciones provienen de estos 2. Es decir, ellos están asumiendo el control de manera creciente de todo el gobierno aquí en Texas. No. Y si te preguntas de dónde proviene el proyecto de ley de los 10 mandamientos, el de los capellanes escolares, el de los vales, la prohibición del aborto, gran parte de esto es impulsado por estos 2 multimillonarios. ¡Qué fuerte! Y dan a los políticos, pero es mucho más que eso, ya que tienen una vasta red de centros de estudios, organizaciones de defensa y medios, como The Daily Wire, financiado por ellos. Así que, básicamente, están construyendo un vasto imperio con el objetivo de controlar cada aspecto de este estado. No es por alarmar, pero está ocurriendo. Puedes. Y tus oyentes deben investigar, pues hay muchas historias sobre estos 2 multimillonarios y su control del gobierno estatal. El frío norte de Idaho ha impulsado el debate cultural cristiano, o al menos ha desplazado el centro de gravedad hacia el nacionalismo cristiano y ahora la mera cristiandad. ¿Cuál es la distinción entre esos términos? ¿Es un cambio de marca? ¿Son distintos? Veo tu libro, Mere Christendom. ¿De qué trata? ¿Y el de Stephen Wolfe? Entonces, el libro de Stephen Wolfe es una especie de como un caso de prueba de nacionalismo cristiano en una nación en particular. ¿Qué aspecto toma en una sola nación?
No como se ve en Estados Unidos como nación elegida, sino como se ve en una nación. Realmente quieren apoderarse de pueblos y ciudades y tienen acceso directo a esta administración. Wilson es parte de un movimiento de nacionalismo cristiano más amplio que avanza en la administración Trump, con una nueva oficina de fe liderada por la pastora evangélica Paula White Cain y personas que rezan y hablan en lenguas a las afueras de la Casa Blanca. Estamos en la Casa Blanca declarando tu palabra verdadera. Nuestras oraciones no van a... Hay un servicio de oración mensual en el Pentágono, iniciado por Hexet, el contacto de más alto nivel de Wilson con el gobierno. Aunque no está ligado a nuestra organización, es algo que nos encanta ver. Hexet ha elogiado públicamente a Wilson. Ahora, una generación después, estamos sobre los hombros de los Doug Wilsons y otros. A medida que Wilson se acerca a la corriente principal, las críticas crecen, acusándolo a él y a otros nacionalistas cristianos de buscar un mundo distópico como en el cuento de la criada, algo que él niega haber buscado para la sociedad. No soy nacionalista blanco, ni fascista, ni racista, ni misógino. ¿Cuán lejos ve una nación cristiana? ¿Una teocracia cristiana total? En 250 años. ¿250 años? Sí, honestamente. ¿Eso ve? ¿Pero sucederá? Sí, lo creo. No introduciremos nada nosotros. Somos, genuinamente, pioneros. John, contactamos al Departamento de Defensa para entender mejor la relación entre Wilson y Hexet, y un portavoz del DoD dijo que Hexet es, cito, un miembro orgulloso de la red de iglesias fundadas por el pastor Wilson, y también dijo que Hexet, cito, aprecia mucho varios de los escritos y enseñanzas del señor Wilson. John. Pamela Brown, gracias. Fascinante. Para mí, eso es otro ejemplo de nacionalismo cristiano. Es usar el Estado y el poder político para elevar una tradición religiosa sobre las demás. Es usar el poder gubernamental para dominar a nuestros vecinos en vez de amarlos como cristianos. Y más recientemente vimos este proyecto de ley que desfinanció escuelas públicas aquí en Texas para subsidiar escuelas cristianas privadas. Para mí, de nuevo, es una ley que está justo en medio de este movimiento de nacionalismo cristiano para erosionar la separación de la Iglesia y el Estado y imponer a todos una interpretación cristiana contra su voluntad. Sí, existe esta narrativa de que esta es una nación cristiana, que fue fundada como una nación cristiana, y pienso que ellos se apoyan en eso. Sí. Cuando toman estas decisiones y hablan de ello de esta manera tan particular. Sí, y considero que nadie negaría que la cristiandad ejerció una influencia significativa en la fundación de esta nación, y ciertamente mantiene su relevancia hoy en día. O sea, está presente en toda nuestra cultura, nuestra política, es una parte central de lo que somos como nación. Hoy, en San Antonio, un juez federal seguirá oyendo argumentos sobre una nueva ley que exige exhibir los 10 mandamientos en las aulas. 16 familias, de diversos orígenes religiosos y no religiosos, demandan para que el Estado no aplique la ley. Entra en vigor el 1 de septiembre y la ACLU presentó una demanda. Bien, avanzamos. Hay noticias de última hora. Un juez federal de Texas impidió la exigencia estatal de exhibir los 10 mandamientos en cada aula escolar pública. El juez notó que la exhibición de los mandamientos incitaría preguntas en estudiantes que los maestros se sentirían forzados a responder. El fallo impide que la ley entre en vigor el 1 de septiembre. Ahora el caso continuará y podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos. Constantino es clave aquí. En 321, el Concilio de Nicea empieza a favorecer el cristianismo. No lo hace religión oficial del imperio, eso viene después, pero lo favorece. Quería que el cristianismo ayudara a unificar el imperio porque él. Pero 300 años después de eso, después de que el imperio romano crucificara a Jesús, el emperador Constantino hizo del cristianismo la religión oficial de ese imperio, el que crucificó a Jesús. Así, 300 años después, el cristianismo es el patrocinador oficial del imperio de Occidente. ¿Constantino era cristiano de verdad o solo lo usaba? Es difícil, con políticos, y lo digo como ¿Cuándo? político. ¿Cuándo se bautizó Constantino?
bueno, fue bautizado, no sé en qué año, pero lo bautizaron después de tener esta visión antes de una batalla decisiva, cuando vio la cruz y decidió que sus soldados colocaran la cruz como parte de su emblema y luego ganaron esa batalla, ¿no? Que bueno, quién sabe si fue por su visión o no. Sin embargo, esto originó una tendencia con la que hemos lidiado durante, literalmente, más de 1500 años. Personas poderosas, como emperadores, multimillonarios, dictadores o pastores de mega iglesias, utilizando la religión para resguardar su propia fortuna y posición. Sí. Desde el Vaticano. En su discurso anual de casi una hora a los diplomáticos acreditados, el Papa Francisco se refirió al auge del nacionalismo, advirtiendo que el resurgimiento de las ideologías populistas y nacionalistas debilita progresivamente las instituciones multilaterales, creando una falta de confianza y una crisis de credibilidad en la política internacional, y una gradual marginación de los miembros más vulnerables de la familia de las naciones. Dove c'è l'amore, non c'è spazio per i pregiudizi, per le distanze di sicurezza che ci allontanano dal prossimo, per la logica dell'esclusione che vediamo emergere purtroppo anche nei nazionalismi politici. Observadores de la profecía bíblica, debemos considerar las implicaciones de esta unión de Iglesia y Estado. El auge del nacionalismo cristiano en Estados Unidos. El nacionalismo cristiano pasó rápido del margen al centro del poder político. En recientes reuniones en Washington, Distrito Columbia, cientos de miles clamaron que Estados Unidos debe ser gobernado por un Dios cristiano. Este movimiento une cristianismo evangélico y activismo político de extrema derecha para alinear leyes y políticas con su interpretación de la Biblia. Las enseñanzas de Doug Wilson, por ende, promueven una sociedad patriarcal, las mujeres se someten a maridos, se cuestiona el voto femenino y ven la homosexualidad y el aborto como delitos. Entonces, estas opiniones, antes extremas, son ahora más aceptadas por líderes republicanos influyentes. La creación de Trump de una oficina federal de la fe para abordar el sesgo anticristiano ejemplifica la fusión de los intereses gubernamentales y religiosos. La red de iglesias, empresas y escuelas de Wilson funciona como una comunidad que trabaja para lograr esta visión y sus crecientes lazos con funcionarios del gobierno sugieren que es más que retórica. Es un movimiento estratégico que gana impulso en Washington. Después de esos eventos, muchos medios investigaron a fondo, lo que resultó en reportajes sobre el creciente peligro del nacionalismo cristiano arraigado en el poder político y la violencia. Paul Miller de Georgetown escribió ¿Qué le pasa al nacionalismo cristiano? Encuesta de Public Religion Research Institute revela que 3 de cada 10 estadounidenses son nacionalistas cristianos o simpatizantes. Pero en esa encuesta en particular, se considera a alguien nacionalista cristiano si cree que el gobierno debería declarar a América una nación cristiana, que las leyes deberían basarse en valores cristianos, que no tendremos un país si América se aparta de nuestros fundamentos cristianos y que ser cristiano es una parte esencial de ser verdaderamente estadounidense y que Dios llamó a los cristianos a dominar toda área de la sociedad de Estados Unidos. Bueno. Antes de Trump, los nacionalistas cristianos llevaban décadas jugando una partida. Sí, así que yo no quiero un mercado perfectamente libre. Quiero que el Estado sea cristiano, cosa que actualmente no tenemos. Entonces, ¿separación de la Iglesia y el Estado? Está bien, pero ¿separación de Cristo y Estado? De ningún modo. Peligros del cristianismo de derechas. De eso va este movimiento. Han jugado una maratón, no un sprint. Y ahora están en el poder y usan a Trump. También amenaza la libertad de los cristianos, ya que una religión oficial nunca ha sido buena para la fe ni para la libertad religiosa. El gobierno no está cualificado en asuntos religiosos. Sin importar nuestra fe,
Los estadounidenses no queremos que el gobierno promueva nuestra religión, y el nacionalismo cristiano aboga por eso. Aboga por un lugar privilegiado para el cristianismo en la sociedad estadounidense y sostiene que para ser un verdadero estadounidense se debe ser cristiano y tener una visión cristiana particular. ¿Recuerdan cuando Trump se postuló en 2016? Muchos evangélicos tradicionales no querían nada con el magnate divorciado que, ya saben, engañó a su esposa con una estrella porno y todo eso, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que se vio rodeado por este elemento más extremista. Van a escuchar términos como nacionalismo cristiano, como la nueva reforma apostólica. Son grupos sobre los que deberían informarse muy, muy bien, porque tienen mucho poder en el círculo de Trump. Lo que los une, ya que hay muchos grupos orbitando a Trump, es que son nacionalistas cristianos. No cristianos, por cierto, porque el nacionalista cristiano es muy diferente. Ajá. Es que creen que nuestros derechos como estadounidenses, como seres humanos, no provienen de ninguna autoridad terrenal. No vienen del Congreso ni de la Corte Suprema, vienen de Dios. El problema es que ellos determinan. Sí. Son los hombres quienes determinan lo que Dios les está diciendo. Proyecto 2025, Plan Nacionalismo Cristiano. Entre bastidores se encuentra el Proyecto 2025, un extenso plan de 922 páginas publicado por la Fundación Heritage. Este plan, concebido como una estrategia para una posible segunda administración de Trump, aboga por cambios drásticos en el gobierno, buscando arraigar una cosmovisión de nacionalismo cristiano en la política federal. 19 estados se separaron. El ejército de Estados Unidos aumentó su actividad. La Casa Blanca advirtió a fuerzas occidentales y la Alianza de Florida. El presidente interino asegura que la sublevación será sofocada pronto. Bajo la autoridad del cargo de presidente de Estados Unidos, invoco la sección 740 de la Ley de Autonomía de Distrito Columbia y pongo a la Policía Metropolitana de Distrito Columbia bajo control federal directo. Además, despliego la Guardia Nacional para restaurar ley, orden y seguridad en Washington, D.C. y se les permitirá cumplir su tarea. ¿Saben que hay una guerra civil bastante grande en todo Estados Unidos? Solo intentamos mantenernos al margen. Por lo que vemos en las noticias, parece lo mejor. Y repito, cristianos, vayan y voten. Solo por esta única vez. No necesitarán hacerlo más. 4 años más y saben, todo se habrá solucionado. Estará perfectamente. Ya no tendrán que votar, mis preciosos cristianos. Los quiero, cristianos. Yo no soy cristiano. Los quiero. Salgan, voten. En 4 años no volverán a votar. Lo arreglaremos tan bien que no hará falta que voten. ¿Cree que si Donald Trump es reelegido el próximo año, intentaría quedarse más allá de un segundo mandato? ¿Que no dejaría el cargo? Sin duda. Sin duda. ¿Se quedaría en el poder? Por supuesto. Trump despliega la Guardia Nacional en Washington, D.C. Aunque dice que su administración busca acabar con el crimen y la indigencia, algunos preguntan si es parte del Proyecto 2025. Con casi 1000 páginas, es un ambicioso y controvertido plan de la derecha para transformar el poder ejecutivo. A 200 días del segundo mandato de Trump, un seguimiento en línea indica que su agenda está casi a la mitad. Escrito por la Fundación Heritage, el Proyecto 2025 es un plan para remodelar a Estados Unidos. Sus 900 páginas detallan cómo un presidente debería expandir su poder, por ejemplo, eliminando personal federal y aboliendo educación. Y el Proyecto 2025, el documento pide al presidente reducir regulaciones y facilitar despidos de empleados federales. Sobre el Proyecto 2025, lo he dicho ya 100 veces. No sé nada. Yo no tuve ninguna implicación. Era Donald Trump en campaña, desvinculándose del Proyecto 2025, plan derechista para desmantelar al gobierno de Estados Unidos. Durante la próxima hora, les expondré la mayor amenaza que enfrenta el experimento democrático de Estados Unidos en los tiempos modernos, el denominado Proyecto 2025. El Manifiesto MAGA de 922 páginas. Lo imprimimos todo y es obra de uno de los centros de pensamiento más conservadores de DC, la Fundación Heritage.
Esto representa la culminación de casi 5 décadas de trabajo que iniciaron durante la administración de Reagan. Según Heritage y su presidente Kevin Roberts, es un plan nacionalista cristiano para terminar con el gran despertar progre y rescatar a nuestros hijos, recuperar nuestra cultura, revivir nuestra economía y derrotar a la izquierda antiestadounidense dentro y fuera del país. Trabajo duro y planes detallados de lo que nuestro movimiento y el suyo harán cuando el pueblo estadounidense nos dé un mandato colosal para salvar a Estados Unidos. Eso viene. Proyecto 2025, el documento pedía al presidente recortar regulaciones y facilitar el despido de federales. Aproximadamente 140 personas que trabajaron en la administración de Trump están afiliadas al Proyecto 2025, incluidos 6 exsecretarios del gabinete y 4 personas que fueron nominadas como embajadores por Trump. Los demás eran figuras clave de su primera transición, aliados cercanos de la Oficina Oval o funcionarios de nivel medio. Está Russell Vought, exdirector de la Oficina de Administración y Presupuesto de Trump, quien escribió el capítulo 2 en Tomando las riendas del gobierno federal. En este capítulo expone cómo consolidar el poder de la visión política de un presidente. Explica cómo se puede eludir al Congreso y financiar solo los proyectos que garanticen la coherencia con la agenda del presidente. Se rumorea que Trump lo eligió como jefe de gabinete. Según Político, él y Trump hablan una vez al mes. Vought espera que su estrecha relación con Trump eleve el nacionalismo cristiano como punto central de un segundo gobierno de Trump. Luego, Roger Severino, exfuncionario del Departamento de Justicia de Trump, escribió el capítulo 14 sobre salud y servicios humanos y cómo restringir el aborto en todo el país. El expresidente Donald Trump y su campaña, temiendo la impopularidad del Proyecto 2025, afirman no tener nada que ver con él. No sé qué es. ¿Es el Proyecto 25? Él participa en el proyecto. Y luego leen algunas cosas. Son muy extremas. En serio, muy extremas. Pero no sé nada, ni quiero saber. Pero no es toda la historia. Aquí Trump promueve la Fundación Heritage y su pequeño proyecto hace 2 años. Es muy importante. Analistas describen el proyecto 2025 como autoritario y excluyente, con llamadas explícitas a desmantelar o reformar agencias federales, priorizar fondos basados en la fe e imponer amplias exenciones religiosas. Incluyen permitir que escuelas religiosas ignoren acreditaciones y reglas en conflicto con su fe, además de que proveedores de salud nieguen servicios